Haciendo memoria para vivir. Proyecto de acto latino en verdad poética, en asociación con varios colectivos. En la Casa de la Lluvia de las Ideas, en el Alto Fucha, en los cerros orientales de la ciudad, al sur, un proyecto en el marco de verdad poética de la Comisión de la Verdad, representando a la región de Bogotá, Soacha, Sumapaz. Un proyecto que ensaya relacionar el conflicto armado interno del país con las dinámicas de esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición propias del legado de la Comisión de la Verdad, vistas desde el territorio y trabajadas desde el arte y la cultura. El anfitrión de la reunión, Francelías Lancheros, un experimentado líder social, comunitario y cultural. Aparte de la Casa de la Lluvia, estuvieron representados los colectivos Artoarte, Huertopía y Tejedoras de Sabiduría. Se observó la necesidad de asociar la violencia y el desplazamiento forzado, propios del conflicto armado, con la violencia en el territorio y el desplazamiento en el Alto Fucha por la política distrital de corredores ecológicos, que busca desplazar a los habitantes del territorio en lugar de integrarlos al cuidado medioambiental como ellos proponen, y otros temas derivados, como la expresión de estas violencias en los niños y niñas, los esfuerzos que se hacen por una agricultura urbana armónica con el medio ambiente y los temas de género. Asimismo, se realizaron las primeras sesiones de preparación de los talleres laboratorios, con los coordinadores, pero también con los animadores que también vienen de los colectivos del territorio, identificando formas de trabajo como el audiovisual, lo gráfico y mural, el cultivo, el teatro, los títeres y el tejido artesanal y artístico. Coordinadores y animadores serían los responsables de los talleres laboratorios, del trabajo con grupos de la comunidad para la creación de piezas o actos relativos a la temática del conflicto, mediante las formas de trabajo artístico que hemos mencionado. Lo más importante es que se fue cohesionando el equipo de trabajo en torno a las necesidades y características del proyecto, en torno a la realidad de los colectivos y el territorio. En este proceso inicial del proyecto, después de la fase de planeación general del equipo coordinador, en la fase de preparación de los talleres laboratorios, se integra el colectivo Entrelazadas, conformado por jóvenes tejedoras con propuestas innovadoras en técnicas y formas del tejido, que reemplazarán a las veteranas tejedoras de sabiduría en el liderazgo y organización de este componente del proyecto. Las tejedoras de sabiduría se mantendrán incluidas como se sienten más cómodas, como tejedoras tradicionales. Los diálogos y las dinámicas activas, articuladas a la participación y a la creación colectiva, en conexión con las temáticas generales y su cruce con las inquietudes particulares del territorio, se constituyen en formas de cohesionar visiones y disposiciones hacia el trabajo, en las relaciones de grupo, un conjunto de diversidades que se unen. Mientras se observan los temas, las formas de trabajo y la planeación, se desarrolla un proceso de integración colectiva. En esta integración cabe resaltar el tema de la escucha. En ejercicios sobre la escucha, con variaciones diversas que parten del relato individual de eventos dolorosos y traumáticos, de modos de socializarlos, se hace énfasis en la manera de compartirlos, escucharlos y reproducirlos, vinculando actitudes y emocionalidades más que técnicas narrativas, centrándose en lo intersubjetivo, permitiendo explorar la capacidad de escucha, tan necesaria para el proyecto como en general para un proceso de memoria, verdad y reparación.
Esto aplicado a la relación entre conflicto general, territorial y personal, en ese indispensable cruce de niveles o instancias. Esta actividad fue particularmente significativa. En Zaino, Barrancas, sur de La Guajira, resguardo de la comunidad guayú, el otro componente territorial del proyecto, el esquema de trabajo fue básicamente el mismo, pero aplicado a un solo colectivo en el territorio, Huaympirái, de mujeres interesadas en la educación, el arte y la cultura, particularmente para este proyecto en la danza-teatro. Nuevamente la integración y la cohesión del equipo fue lo más importante en la fase inicial. Hablar de procesos de paz era y es urgente, pero admitiendo el recrudecimiento de las guerras, circunstancia que se vinculó a nuestro proyecto, a su temática y en general a los esfuerzos por la verdad y la paz. El proceso formal en Zaino se inició hasta el mes de julio por temas agudos relacionados principalmente con la pandemia. En el mes de mayo planteamos la necesidad de un cambio de enfoque y ajustes en la metodología y presupuesto para el desarrollo del proyecto, dada la coyuntura de la pandemia, protesta social y crisis política del país, que incluía problemas en la seguridad y la movilidad. La base del cambio de enfoque y ajustes consistía en reducir lo presencial al máximo y abordar la actividad virtual de manera importante, así como ofrecer los productos finales o piezas creativas en formato audiovisual. En reuniones con los distintos colectivos que participan en el proyecto, tanto de San Cristóbal, Bogotá, como de Zaino, Guajira, acordamos la propuesta de cambio de enfoque. Si bien los motivos directos para ajustar las formas del proyecto eran de movilidad y seguridad, esto también nos permitió mirar la posibilidad de aportar a la apropiación y fortalecimiento de herramientas audiovisuales, digitales y virtuales en los colectivos y las comunidades, tan necesarias y útiles a la expresión y comunicación en estos tiempos. A mediados de junio comenzaron los talleres laboratorios en el Alto Fucha, en San Cristóbal, Bogotá. El taller laboratorio es un espacio para aprender haciendo, taller, e investigar y experimentar, laboratorio. Trabajamos el taller laboratorio en un contexto de participación y creación colectiva, así como entendiendo la formación desde la experiencia creativa. Estas fueron las bases metodológicas en torno a las cuales los colectivos hicieron su propia interpretación y desarrollaron con plena autonomía. Acto Latino estuvo allí para apoyar cuando fuera necesario. Artoarte desarrolló un proyecto desde lo audiovisual, gráfico y mural. Desde allí motivó procesos de memoria, narrativos y expresivos asociados al conflicto y sus derivaciones. Lo audiovisual, dada su experiencia, se centró en apoyar este componente en los distintos colectivos, asesorando, asistiendo, colaborando y enseñando, dado que la producción audiovisual era un elemento común a todos y corresponde al formato final de las diversas creaciones de los talleres laboratorios. Desde espacios de encuentro alrededor del alimento, hemos extendido la invitación a visibilizar, consolidar y reconocer la memoria de resistencia y la diversidad de expresiones culturales, colectivas y comunitarias del Alto Fucha, con el fin de fortalecer el tejido social, al resignificar el territorio a través de las artes como apuestas reivindicativas para soñar, imaginar y crear otros mundos posibles, encontrándonos y reconociéndonos desde diversos sentipensares de la vida, nuestro territorio y la montaña de los hijuefuchas que tanto nos identifica. ¿Cómo se puede mostrar que el territorio es un escenario artístico y que tiene muchos espacios que pueden ser una vitrina para mostrar el territorio y así para mostrar el arte?
lo gráfico, en asocio con la Reserva de la Loma, otro colectivo, y sus maestros Tania Álvarez y Nelson López, se centró en la producción artesanal de papel a partir del reciclaje, el desarrollo de técnicas visuales como el esgrafiado y el monotipo, una forma de grabado, y la encuadernación artesanal por medio de costuras manuales. Con lo gráfico se trabajaron memorias relacionadas con la violencia del conflicto, la convivencia y la necesaria no repetición a partir de experiencias y asociaciones personales socializadas y expresadas en lo visual. Hicimos parte del proyecto Haciendo Memorias para Vivir de la Comisión de la Verdad. Este es el resultado de este proyecto. Hicimos parte desde las artes plásticas, convocando a un grupo de personas del territorio que quisieron abrir su corazón a nosotros, y desde esas experiencias y desde esos relatos generamos imágenes que forman parte de este libro de que salió este bonito proceso. El libro se llama Haciendo Memorias para Vivir. Cuenta un poco las memorias de los hechos violentos que de alguna manera sufrieron sus familias o sufrieron las personas. Parte de dos técnicas. La primera es el esgrafiado. El esgrafiado es que se toma un papel, se le ponen ciertos colores y se cubre con tinta negra. Luego empezamos a raspar y a crear imágenes. Esto ayudó para que las personas experimentaran a partir de la oscuridad sacar a flote ese hecho. Lo importante de este proceso, aparte del resultado final que es el libro, fue también lograr sensibilizar a las personas que hicieron parte. Como les dije antes, ingresamos en sus corazones y nos dimos cuenta un poquito, porque nos compartieron parte de sus vidas y de sus experiencias, en donde entendimos de alguna manera lo duro y lo triste que puede ser un hecho, pero también lo importante y lo trascendental que es poder superar y poder perdonar para no olvidar y no repetir. Memorias para Vivir entonces se volvió un recurso plástico, estético, que nos muestra la capacidad creadora de las personas, de sus sentires, y cómo por el dolor, pero también por la restauración, son capaces de crear y de compartir. El momento muralista llegó con la observación de la experiencia mural que el mismo Artoarte, junto con otros y otras, han desarrollado en el territorio. Con el recorrido de esas huellas, donde se asocian las temáticas de exclusión y violencia, al tiempo que de unión y tejido comunitario, de identidad y resistencia. Sobre esto se ensayaron nuevas narrativas, reciclando memorias e imágenes. Este proceso se articuló a la integración del proyecto con el espacio de la Bienal de Arte Comunitario en el territorio, como espacio común y de intercambio con la comunidad, que los mismos colectivos han construido, que llega a su tercera versión y que acordamos aportar a su fortalecimiento. La Casa de la Lluvia de Ideas concretó su proyecto en la creación de un grupo de títeres con niños y niñas a partir de una obra sobre el desplazamiento forzado, donde se asocia el despojo de tierras en el campo por la violencia con el desplazamiento que se pretende de los habitantes en el territorio del Alto Fucha por una política de corredores ecológicos del distrito en los cerros orientales que se concreta en proyectos como el Sendero de las Mariposas. Unos temas que hasta los niños conocen a su modo, más y mejor de lo que pudiéramos pensar. Es interesante observar que la localidad de San Cristóbal ha sido receptora del desplazamiento forzado por la violencia en el campo desde los años 50 del siglo pasado. En el Alto Fucha hay habitantes que cuentan esa historia y que hoy se revictimizan con la promoción del desplazamiento por parte del distrito.
Los habitantes del territorio, por su parte, hasta aceptan congelar la expansión de los barrios, que no lleguen nuevos habitantes, pero integrar a los ya existentes al cuidado ambiental y no desplazarlos. Hay una extendida conciencia ecológica en las comunidades que incluye el desarrollo de la agricultura urbana y la protección del río Fucha y del agua. También una conciencia social y política que los lleva a la organización y a la resistencia. Este tema complejo es el que trabaja el grupo de niños y niñas con los títeres, desde su mirada y percepción, que insistimos es más aguda y clara de lo que se piensa. Se construyó una historia que simboliza estos desplazamientos. Se construyeron los muñecos y la escenografía con los niños y niñas. Se montó la obra y se hizo un audiovisual con ella. A los pequeños los acompañaron y guiaron los grandes, el coordinador, el animador, la asistente y el maestro titiritero Jorge Romero. Aquí podemos vivir todos. Huertopía, un colectivo o colectiva como ellos y ellas se definen, desarrolló un proyecto en sus talleres laboratorios asociando el tema de los cultivos orgánicos y la agricultura urbana, la perspectiva medioambiental y ecológica que articula el centro de sus intereses junto a la perspectiva social y de género, con el tema de la violencia en el territorio, de la violencia uniformada en particular, legal o ilegal, con énfasis en las mujeres como víctimas. Construyeron una narrativa documental que incluye el teatro, un arte en que el colectivo viene trabajando, creando un material combinado para el relato audiovisual. El reto principal fue asociar y alternar esa relación entre la vida que se expresa en el cultivo orgánico y el atentado a la vida por la violencia armada. ¿Cómo integrar eso en el audiovisual? El componente argumental fue definido a partir de un río que representa el Fucha, que parte en dos un territorio, a un lado los violentos uniformados y al otro la comunidad. Y es en el río precisamente donde ocurren los actos de violencia y caen los muertos. Ese río que une y separa, que es víctima y a la vez testigo, porque la violencia en el río no se limita al acontecimiento del soldado que apareció muerto a principios de septiembre de este año 2021 y que todo indica que fue torturado y asesinado en la escuela logística del batallón del ejército, después arrojado al Fucha y señalado por sus superiores como un desertor que había escapado. Un soldado que prestaba servicio militar en ese batallón al otro lado del río y vivía en el territorio con su familia. No, ese no fue un caso excepcional. Personas de la comunidad cuentan que hace como 40 años hubo un grave incidente con una joven en el río que fue violada y atormentada por varios uniformados, y otros casos que refieren una historia y no una excepción.
Yo del conflicto armado conozco que es cuando sacan a los campesinos de sus tierras y les toca venirse huyendo hacia la ciudad y se les empieza a dificultar la vida porque pues ellos están enseñados al campo y acá en la ciudad pues ellos quedan como manipulados porque no saben cómo defenderse acá. ¿Usted se considera parte del conflicto armado? Sí, yo sí me considero parte del conflicto armado porque la Caja de Vivienda me ha amenazado muchas veces mandándome notificaciones a mi casa de que me tengo que ir. Entonces, eso sí es, o sea, sí me siento afectada por el conflicto armado porque de todas formas me están amenazando que me tengo que ir de mi casa. ¿Se considera parte del conflicto armado? Sí, porque no respetan nuestros lugares donde vivimos, que son nuestros territorios, y como personas no nos vemos afectadas a que no nos dejen. Qué alegres viven los perros. Ya llevo mucho tiempo viviendo acá en este barrio. ¿Y cómo le parece? Bonito. Acá nacieron mis hijos. Y sí, muy bonito. Respiramos aire puro. Un poquito sufrimos por el transporte, pero bueno, caminamos y hacemos ejercicio. Porque están eliminando la resistencia, ¿no? Es el tema del conflicto socioambiental. Entonces creo que ese tema del río, el río y la naturaleza como víctima lo podemos profundizar si contamos la historia del río como víctima. Además que es la fucha, ¿no? La mujer, que también es el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, que ha sido botín de guerra, pues el río, el cuerpo de la fucha, que es su cauce, que es también su montaña, que es su origen, que es donde nuestras ancestras iban a hacer los pagamentos cuando empezaban pues su menstruación. Entonces todas esas historias, la historia del río, como la entrelazamos con nuestras historias como comunidades ribereñas del río Fucha. Y entrelazadas, colectiva de jóvenes mujeres que trabajan y se expresan desde el tejido, desde el acto de tejer, con formas innovadoras del tejido, integrando a las tejedoras tradicionales, a las mujeres mayores, a las tejedoras de sabiduría. Un interesante intercambio de saberes. Un proyecto que quiere hablar del pasado y el presente con perspectiva, del reconocimiento y la no repetición del conflicto armado y sus derivaciones sociales y de género a partir de las memorias y el territorio del Alto Fucha, del antes de llegar, de la llegada y la situación actual, de la memoria en forma de fotografías intervenidas por el tejido, el fotobordado y la fotonarrativa, con el tejido de palabras y frases asociadas, a partir de las memorias habladas y asociadas a las fotografías, escuchar y tejer, el tejido para nombrar y sanar. De las fotografías intervenidas por el tejido pasaron a tejer el territorio en un lienzo, insertando figuras de lo más significativo para el grupo en una cartografía de lo actual del territorio, acompañada de círculo de palabra, hablar y tejer. Un símbolo representativo de este proceso es el hilorama, hilos templados sobre fondo de madera que conforman una suerte de figura geométrica concéntrica, en espiral, con un hermoso ojo pintado precisamente en su centro. El tejido de la aguda y profunda mirada. El tejido de una mirada desde la mujer sobre el Alto Fucha, por el reconocimiento y la no repetición de un conflicto que parece incesante. El tejido para mí significa mucha unión con las personas que me rodean. Es muy interesante porque aprende uno muchas cosas, más que uno lleva para la vida. Yo aprendí a tejer como desde los 19 años y me gusta bastante y segundo porque pues uno en esos grupos, en esas pues aprende más cosas de las otras personas, teje amistades, teje muchas cosas, muchos sueños.
importa el territorio, no importa la población, el tejido siempre suscita diálogo, encuentro, juntanza, compartir de saberes. Tiene toda la intención de tejer esas historias de vida a través justamente de este lenguaje tejeré. Lo más importante es el río, el agua es lo más importante y los árboles. El proyecto se ha desarrollado a través de talleres laboratorio, puntualmente trabajar dos de los derechos que aborda la Comisión de la Verdad, que ha sido la no repetición y el reconocimiento, y desde ahí y con un enfoque de género, un enfoque de mujeres, realizarlo por parte de la colectiva Entrelazadas con las mujeres tejedoras de sabiduría. De estos talleres laboratorios en San Cristóbal, Bogotá, quedan 4 audiovisuales o videos creados por los colectivos con grupos de la comunidad a partir de procesos de trabajo artístico sobre el tema del conflicto armado y temas asociados o derivados y cómo se expresan en el territorio, desde lo gráfico y mural, los títeres, el teatro y el tejido, en un proceso participativo y de creación colectiva. En Zaino, sur de La Guajira, en la comunidad Guayú, el proyecto del colectivo Guayimpiray se desarrolló en un taller laboratorio a partir de la danza y el teatro con un grupo de niños, niñas y jóvenes. Por temas de movilidad y relacionados con la pandemia, se optó por realizar un taller laboratorio intensivo en 5 días, donde los chicos, chicas, coordinadoras, animadora y tallerista asesor se concentraron día y noche conviviendo juntos en este juego y trabajo creativo. El experimento, el ensayo y el montaje de un material escénico para después grabarlo en distintos espacios abiertos del territorio y convertirlo en material audiovisual. Un trabajo de creación, formación intensivo sobre el conflicto armado y su expresión en el territorio, en este caso en Zaino, sur de La Guajira. El paisaje del lugar, fachadas de casas, caminos y cruces de caminos se integran a la acción de los actuantes. El fondo escénico se convierte en símbolo territorial y cultural. Se une lo que se narra con el dónde se narra. Es lo mismo. Se recoge en la narración la idea guayú de que los sueños hablan de lo que va a ocurrir, en este caso la violencia que acecha el territorio, su sombra que todo lo cubre. La interpretación escénica se inspira en movimientos de su danza y utiliza telas y vestuarios de sus rasgos culturales, haciendo un esfuerzo interesante de trabajar para la cámara y el audiovisual. Un experimento expresivo desde las posibilidades de niños, niñas y jóvenes de la comunidad. 1, 2, 3. Hicimos un cortometraje sobre el conflicto y recordando cosas que pasaron hace muchísimo tiempo aquí en el resguardo de Zaino. El mismo grupo dio algunas ideas con cosas que ya habían pasado y cosas que todavía están pasando en la actualidad. Cada uno puso su granito de arena y las escenas las grabamos nosotros mismos aquí en lugares de Zaino y fue muy divertido. La pasamos súper bien. Durante estos 4 días hicimos todo el proceso del guión, de la actuación y de ¿cómo se dice? La grabación, y nos enseñaron a hacer esas cosas. Empezamos con ejercicio para ir formando lo que íbamos a hacer al final. Por ejemplo, unos iban a grabar solamente, pero todos aparecimos al menos en una escena, nosotros. Es importante recordar para que haya historia. Si no recordamos, ni siquiera estuviésemos haciendo esto, porque no sabríamos qué hubiese pasado.
lo hicimos todo, no lo hizo una sola persona. Entre todos fuimos formando lo que va a terminar al final, que todavía nadie hasta ahora. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, de muchos aprendizajes, donde hemos visto no solamente el talento, sino la capacidad que tienen nuestros jóvenes de aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica, como fue el caso del teatro, de cómo actuar, siendo un ejercicio que hacen por primera vez. Entonces ha sido un ejercicio muy positivo y que nos enriquece de una u otra manera. Listo. Bueno, durante estos días me ha parecido una experiencia maravillosa con los niños, con las niñas. Aquí hemos adquirido conocimiento de ellos y se nos ha medido también la paciencia. La paciencia que es muy importante, sobre todo cuando se trata de colectivo. Entonces, en esta ocasión, construir, decirles a ellos cosas que quizás algunos conocían y otros desconocían. Bueno, es maravilloso ponerlo en ese plano del conocimiento. Los encuentros con las comunidades a partir de los productos audiovisuales se realizaron en el último mes del proyecto, entre mediados de septiembre y mediados de octubre de este 2021, aprovechando la flexibilidad presencial del momento, pero sin descuidar las precauciones debidas. En el Alto Fucha, San Cristóbal, Bogotá, los encuentros fueron integrados a la Bienal de Arte Comunitario, a su programación. Algunos encuentros se dieron en recintos cerrados y otros en espacios abiertos del territorio. Causó particular atención el hermoso libro artesanal hecho en la Reserva de la Loma en el marco de los talleres laboratorios de Artoarte. Asimismo, la obra de títeres con los niños y niñas de Casa de la Lluvia, que aparte del registro audiovisual, la presentó de manera presencial. También llamó especial atención el hilograma en espiral con su ojo de la aguda mirada del taller laboratorio de Entrelazadas y las imágenes ritualistas de Huertopía en su ensayo por identificar la resistencia de la vida en la naturaleza y la resistencia en la vida humana. Se destaca en los encuentros de Bogotá el aprecio de la comunidad por el esfuerzo y trabajo de los colectivos en el territorio, así como la necesidad de relacionar y asociar la temática del conflicto armado con las temáticas territoriales, grupales y personales, particularmente con sus componentes de violencias, así como con la necesidad de la resistencia y la acción transformadora. En los diferentes diálogos que se suscitan aparecen esas correspondencias y vínculos. La experimentación de distintas formas de violencia y la percepción de vínculos entre unas y otras. Una visión integral de la violencia se observa entre la gente, algo particularmente representativo de la relación que se entabla con la temática del proyecto. Naturalmente, la necesidad de la paz, que aunque en ocasiones pueda verse como una retórica socializada, expresa una necesidad real de las comunidades. Esta visión integral primaria se observa como ejemplos representativos cuando se habla de la violencia de género o la violencia en la infancia o contra la infancia. En la comunidad Guayú de Saíno, sur de La Guajira, los encuentros y socialización del producto audiovisual se realizaron al interior de un espacio comunitario, en varias sesiones con pequeños grupos por el tema sanitario y la precaución debida. La respuesta frente a la creación audiovisual fue de singular aprecio por el resultado artístico del taller laboratorio organizado por el colectivo Guayimpiray, tanto que alguna autoridad indígena del resguardo planteó el interés de hacer un documental sobre Saíno siguiendo el ejemplo. Sobre la temática, nuevamente se observó en las conversaciones esa relación integral de las violencias, reiterando lo visto en Bogotá, que nos permite pensar en una referencia generalizada en el país. No separar la violencia propia del conflicto armado de las diversas violencias sociales en los territorios, intrafamiliares, grupales y personales,
donde la gente percibe de varias maneras que unas se alimentan de las otras, que la del conflicto armado se refleja en las otras, se reproduce en ellas, las alimenta, y a la inversa, las violencias más personales y grupales expresándose en violencias armadas y particularmente en la del conflicto armado interno, en sus diversas formas, que pese a los acuerdos con las FARC no cesa y se reproduce, alimentando a su vez las otras violencias. En fin, la visión integral de las violencias se deja ver como uno de los principales resultados que se perciben en el desarrollo del proyecto. En el caso de Zaino es verdad que se ha vivido y se vive de una manera más directa el conflicto armado y los efectos y temores directos que produce, aunque la visión integral de la que hablamos permanece y se contextualiza en percepciones adicionales de discriminación étnica y cultural, así como en temas asociados a la minería a gran escala en el territorio y sus efectos negativos en el medio ambiente y en la comunidad. El 14 de octubre realizamos un encuentro virtual entre los dos territorios, entre los colectivos Casa de la Lluvia, Harto Arte, Huertopía y Entrelazadas de Bogotá y el colectivo Guaypiray del sur de La Guajira. Un encuentro entre los dos componentes territoriales del proyecto, un encuentro coordinado por Acto Latino. Vimos un audiovisual por territorio. Por el Alto Fucha se presentó el video La Mariposa del Fucha, de Casa de la Lluvia, y por Zaino el audiovisual La Pucat, Un mal sueño. El primero, ese trabajo de los niños y niñas con los títeres, asociando el desplazamiento del campo por la violencia del conflicto armado con el intento de desplazamiento en la ciudad por políticas distritales de corredores ecológicos en los cerros orientales que excluyen a los habitantes del territorio y donde la lucha se simboliza en la mariposa. Y el segundo, la creación del colectivo Guaypiray con niños, niñas, jóvenes y habitantes del resguardo Guayú en un trabajo audiovisual desde la danza y el teatro, desde el paisaje del territorio y su gente, donde las sombras de la violencia se ciernen de varias formas sobre la comunidad, rompiendo el hilo de vida, un mal sueño, pero la misma vida de la comunidad resiste colectivamente desde su cultura. Conversamos en este encuentro virtual sobre lo que vimos en los videos, sobre la experiencia de este proceso, sobre el sentido del proyecto, sobre lo que es común a ambos territorios en relación a la temática del proyecto y sobre lo que es diferente, los contrastes, lo que es común en la marginalidad y la exclusión, en el impacto de las diferentes formas de violencia, y los contrastes, una marginalidad urbana rural en el Alto Fucha, en los márgenes de la gran ciudad, una marginalidad social y étnica en la ruralidad de Zaino, de la llamada provincia, una cultura netamente mestiza en San Cristóbal y una cultura guayú en mezcla con la cultura mestiza en Zaino, una relación no tan directa con el conflicto armado tal y como se lo entiende en la actualidad, aunque sí con sus historias pasadas en Bogotá, una relación bastante más directa con el conflicto armado en Zaino, Guajira, unas formas artísticas con referencias urbanas y populares subsumidas a la cultura occidental en Bogotá, y unas formas artísticas con importantes referencias en la cultura guayú, con mixturas mestizas propias del predominio occidental globalizado. Un interesante contraste es la percepción en la creación de Zaino de elementos míticos, de la cosmovisión guayú, más abstractos y simbólicos, que el realismo que se percibe en la creación del Alto Fucha, más concreta, a pesar de los elementos míticos como el de la creación del río Fucha. Una sensación de conciencias culturales diferentes en medio de conflictos sociales compartidos. Finalmente, Haciendo Memoria para Vivir ha sido un proyecto
que junto con abordar el tema del conflicto armado y las violencias, así como el legado de la Comisión de la Verdad, de aportar al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición, en medio de la persistencia de las guerras y la persistencia necesaria en buscar la paz. Todo esto desde la experiencia artística, desde los territorios, desde el diálogo y la reflexión, desde la creación y la vida, desde los colectivos y las comunidades, aporta a la participación y creación colectiva, al tejido de redes de resistencia desde la cultura, aporta desde la experiencia conjunta y la convergencia al encuentro de caminos de transformación individual y colectiva, aporta a una vida más cierta y a trabajar por una verdadera y real sociedad democrática, creadora, plural, horizontal y pacífica.